Bueno, ahora sí está grabando. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Fernando Saboroso. El doctor es abogado penalista, especialista en seguridad y justicia. Y bueno, nos va a hablar un poco, el eje temático va a ser el plan de seguridad que implementó el gobierno nacional y la tan ansiada reforma judicial. Así que bueno, doctor Fernando, un gusto de la agrupación Argentina Nace, bueno, la agrupación que acompaña al presidente Alberto Fernández. Bueno, nuestro presidente es el doctor Pablo Dasneve, hijo de Mario Dasneve, gobernador de Chubut. Y bueno, yo antes de darte yo te doy la bienvenida y el agradecimiento por estar, y me gustaría que la presentación la dé un amigo tuyo y compañero tuyo, que por intermedio de él nos conectamos con vos. Así que bueno, le cedo la palabra a José María para que dé 2 o 3 palabritas y ya arrancamos. José. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fer, antes que nada, gracias, Sandro, por permitirnos este espacio. Y bueno, Fernando, más que buen profesional y investigador, es una buena persona, digamos, ¿no? Y eso es lo que enaltece el resto de las otras virtudes y conocimientos que tiene, más allá de que tiene muchos y la verdad que es muy profesional y muy sólido en lo que hace, ¿no? Así que, bueno, nada, abogado, penalista, como ya dijiste, miembro de las academias de seguridad, sabe mucho de lo que es, y también, digamos, un profesional experto y como informado de lo que es inteligencia estratégica, bueno, y demás. Así que, bueno, gracias nuevamente a todos. Doctor. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, les cuento, a mí el tema de dar capacitaciones, de dar charlas, es un tema que me apasiona. Es la primera vez que lo hago ante un grupo así más de tipo político. Siempre doy capacitaciones generalmente al Ministerio Público Fiscal, al Poder Judicial, a las fuerzas de seguridad, y también doy capacitaciones en otros países, al servicio secreto de otros países. Digamos, un poco, bueno, mis dos expertices son el derecho penal, que yo trabajo como abogado particular, y bueno, soy investigador en temas vinculados a las políticas de seguridad y de justicia. Un poco, bueno, el pedido, realmente te agradezco a los organizadores y agradezco a José María esta oportunidad. Para mí, como insisto, hablar ante las personas que día a día hacen la política me parece muy interesante. Y me parece interesante por una cuestión. O sea, yo quiero mucho a mi país y lo quiero mucho a la Argentina. Y a mí siempre lo que a mí no me gusta de mi país es como a veces estamos, a veces las divisiones que veo. O sea, los peronistas, los antiperonistas, River, Boca. Y bueno, yo siempre, obviamente que uno tiene su corazoncito de un lado o del otro, pero me apena mucho a veces que en temas tan importantes como las políticas de seguridad o la reforma judicial, no podamos lograr consensos por una cuestión, digamos, por diferencias que son previas a la cuestión y al proyecto que hay que discutir. Entonces, bueno, ojalá que esta charla, que voy a tratar de ser lo más objetivo posible, obviamente tengo siempre un dejo de subjetividad, por supuesto, pero ojalá que sirva para acercar posiciones que creo, por supuesto, la política es la que puede cambiar las cosas, y creo que los distintos sectores políticos, si nos ponemos de acuerdo en cosas elementales, podemos hacer de nuestra Argentina algo muy grande. Y esto ha sucedido en otros países. A mí, insisto, me asusta mucho a veces este alejamiento, que creo que no es inventado. Y bueno, insisto, vamos a tratar de dar 2 o 3 posiciones primero sobre la reforma judicial, que creo que es un tema central en este momento en la agenda,
y después algunas cuestiones vinculadas a la seguridad. Y bueno, a mí después, insisto, siéntanse todos libres de interrumpirme, hacer preguntas, hacer comentarios y bueno, nada más. Y lo interesante es que podamos intercambiar fundamentos. Con respecto al tema de la reforma, al proyecto de reforma judicial, yo tengo bien claro, yo fui funcionario judicial, trabajé en la Cámara Federal de Casación Penal, y realmente no tengo una buena imagen de la justicia. Tengo una imagen que muchas veces tiene distintas particularidades. Creo que la justicia a veces es endogámica, digamos, es un lugar que está cubierto por todos los parientes de jueces, de personas muy relevantes dentro del sector. Creo que muchas veces es un sector privilegiado. A mí hay una cuestión. Yo fui candidato para ser juez en algunas oportunidades, sigo siendo candidato, pero bueno, ya hoy, digamos, después de conocer en detalle cómo se hace la selección de los magistrados, estoy un poco desencantado. Ya hoy trabajo en la profesión particular, como decía, y mi aporte al Estado es tratar de capacitar y concientizar sobre algunas cuestiones que considero relevantes en temas de justicia y temas de seguridad. Y otra crítica que yo le hago al Poder Judicial, especialmente a la parte penal, que es mi especialidad, es que básicamente no sabe investigar. O sea, está focalizado en cuestiones como ser, qué sé yo, hablamos a veces de teorías muy abstractas, que son la teoría del delito, que esto, que el otro. Entonces, creo que, por ejemplo, en el caso de los penalistas, muchas veces están haciendo una discusión por la discusión misma. Y a veces es como que la justicia se olvida de los problemas de la gente y lo que la sociedad espera de ella. Entonces, esta es una crítica que realmente la hago. Insisto, la justicia no sabe investigar, tiene otro problema más, que nadie le mide el desempeño. Básicamente hay mecanismos para medir el desempeño, pero son absolutamente mentirosos. Es lo mismo un juez que trabaja que un juez que no trabaja. Y también tienen a veces una defensa corporativa, que no importa lo que haya hecho el juez, como está dentro de llamémosle, de un gremio, que es el gremio de los jueces, generalmente lo van a defender. Es muy raro que el gremio de los jueces, digamos, le dé la espalda. Hay una defensa corporativa. Entonces, esta situación, digamos, falta de control en lo que hacen, falta de control en lo que rinden muchas veces, el tema del apañamiento que a veces la asociación de jueces dentro del Consejo de la Magistratura hace que los jueces sientan que pueden hacer muchas veces lo que quieran. Y a veces lo que yo creo que es más grave, el tema que a veces no se dan cuenta que ellos tienen que hacer una función, digámosle política, pero no partidaria. Es una función política que es básicamente perseguir el bienestar general. Y perseguir el bienestar general no es perseguir sus propios intereses. Entonces, un poco volviendo a la reforma judicial que sacó hace poco, yo en la exposición de motivos estoy de acuerdo con la reforma judicial, en lo que son los problemas que tiene la justicia. Creo que le faltan otros mencionar, pero si nosotros básicamente no podemos hablar del Poder Judicial de una manera general, porque hay distintos sectores que tienen particularidades diferentes. No es lo mismo el fuero federal que el fuero penal e instrucción, no es lo mismo el fuero laboral, que tiene una ideología particular, el comercial, el contencioso administrativo, el civil y comercial federal. Cada uno tiene una particularidad distinta. Pero lo que creo básicamente, un fuero de los más importantes es el fuero federal. Y básicamente dentro del fuero federal, el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, un poco la crítica que hace el proyecto del Poder Judicial y focaliza muchas veces en las particularidades que tiene este fuero federal, básicamente son correctas. O sea, tenemos causas que son eternas, tenemos muchas causas que están en manos de pocos jueces, tenemos también, bueno, alguna cuestión de desempeño, que no se controla el desempeño de los jueces. Yo lo que no sé si estoy tan de acuerdo, o sea, muchas veces, yo creo que a veces para cambiar una organización no necesariamente hay que darle más recursos, hay que ponerse a ver cómo funciona por dentro y a tratar de hacer algo que sea lo mejor posible para tratar que logre los objetivos que la sociedad espera de ella.
La sociedad no es un gobierno, no es un partido político, y no es tampoco un grupo de pocas personas que van a decidir vamos a ir para acá o para allá. Creo que en esto el tema del consenso es muy importante, ¿tá? Entonces, básicamente diciendo un poquito la exposición de motivos, creo que la causa de la reforma judicial es correcta. No hay discusión. Yo ahora voy a pegar en el chat, voy a pegar un reportaje que me hicieron hace poquito de un canal de Turquía, y dije eso. Con respecto a lo que no sé si estoy tan de acuerdo, es en la forma de resolverlo, porque acá se presume que incorporando más jueces, lo que vamos a lograr es tener un mejor resultado. Y acá yo estoy un poco dudoso, ¿tá? O sea, acá estoy un poco dudoso. O sea, básicamente, en concreto, la reforma tiene tres aspectos. Tiene por un lado el tema del fuero penal, que unifica el fuero, lo que se llama criminal y correccional federal, junto con el penal económico, los juntaría en un solo fuero. Después unifica el fuero contencioso administrativo con el fuero civil y comercial federal, y después hace algunas cuestiones al interior del país, que básicamente crea nuevos tribunales, nuevas dependencias judiciales en el interior. Básicamente el corazón de la reforma, la lucha, creo que son los dos primeros temas. Y el tercero, digamos, es una suerte de tratar de buscar apoyos políticos para lograr los dos primeros. Esto es así como se hace la política, es una manera de buscar consensos. Bueno, vos dame esto y yo en el interior vamos a tratar de abrir nuevos cargos en estos lugares. Entonces, si pensamos en la reforma del fuero penal, como yo decía, se van a unificar dos fueros separados que están en el día de hoy, el fuero criminal y correccional federal con el fuero penal económico. Básicamente, ¿cuántos juzgados son en primera instancia en el fuero criminal y correccional federal? Son 12, y en el fuero penal económico son 11. Entonces la idea es, lo que quiere la reforma es juntar esos dos fueros, como decía, van a ser 23 juzgados en principio. Pero además crearía 23 juzgados más, ¿tá? 23 juzgados más. Entonces, la reforma lo que tendría es una, digamos, duplicación de jueces. Algunos de los juzgados, o sea, los juzgados que mencionaba antes, criminal y corrección federal y penal económico, ahí hay una cuestión que algunos tienen 2 secretarías. O sea, hay un juez y debajo del juez el cargo que está inmediatamente abajo del cargo del juez es el de secretario. Básicamente, en teoría, un secretario está a cargo de una secretaría que es un grupo de personas que puede, qué sé yo, orillar entre 12 personas y 100 personas, según el tipo de causas que tengan. Muchas veces hay unidades, digamos, que hay causas que requieren mucho volumen de análisis de información y tienen más gente trabajando. Entonces, básicamente lo que hace esta reforma, le sacaría una de las secretarías a los jueces, a los juzgados que están creados hoy, y se las darían a los jueces nuevos, ¿tá? Esa es un poco la idea. Y con respecto a contencioso administrativo federal y civil y comercial federal, hace lo mismo, crea, digamos, un nuevo fuero que litiga, y acá básicamente lo que hay que entender que el fuero contencioso administrativo federal tiene una gran importancia porque es una forma, digamos, tiene una capital importancia en ponerle límites al poder político. Si alguien, por ejemplo, no está de acuerdo, para decir algo, con el tema de la pandemia y de la cuarentena que está generando, digamos, la cuarentena que fue dispuesta por el Poder Ejecutivo, y recurre, qué sé yo, a algún aspecto de esta decisión, podría recurrir a contencioso administrativo, y ahí, qué sé yo, le ordenarían al presidente, deje de hacer esto o haga esto otro. Entonces, ese también es un fuero, digamos, que de alguna manera, digamos, tiene capital importancia. Y acá, básicamente, hay una cuestión también que no pasa por alto. El fuero civil y comercial federal, digamos, no tiene el volumen de trabajo que tiene, por ejemplo, el fuero contencioso. El fuero contencioso está abarrotado de causa. Y civil y comercial federal, porque tiene una competencia que tiene que ver, digamos, llamémosle atribución, interviene en determinadas cosas, digamos, no tiene tanto trabajo. Entonces es una manera, digamos, de compensar causas. Este último, digamos,
no está mal la idea de la reforma, no está mal la idea en cuanto a la organización. Lo que pasa es que una reforma esta o la que sea, digamos, tiene que tener, digamos, un consenso, porque si no, va a pasar lo que ha pasado con muchísimos otros proyectos de este gobierno, del anterior y del anterior y del anterior. Cuando viene la siguiente autoridad, lo que termina haciendo es dejar sin efecto la iniciativa que puso una persona en el tapete, básicamente. Hay una iniciativa que llamémosle ahora es la reforma judicial, vamos a suponer que se votan algunas cuestiones y después, qué sé yo, no se torna obligatoria, no se aplica en un momento. Cuando venga el próximo gobierno, si es de otro signo político, se va a dejar sin efecto. Entonces, acá hay un tema que a mí me parece que realmente tiene que poner un esfuerzo especial tanto el gobierno como la oposición. Estas reformas requieren discusión y requieren tener consensos. Si no se tienen consensos, se corre el riesgo de que la gente piense y que la sociedad piense que es una reforma diseñada para resolver determinadas situaciones políticas de determinadas personas. Entonces acá, para evitar, yo creo que, insisto, hay un gran acierto en la reforma. El Poder Judicial está en crisis. Lo que pasa es que acá hay que de alguna manera lograr consensos. Con algunos actores habrá que lograr ciertos acuerdos y con otros, bueno, la justicia básicamente no tiene interés en ser reformada. Eso, obviamente no vamos a esperar que la justicia acepte ser reformada y acepte que otro órgano, digamos, que puede no controlar, le ponga algún tipo de imposición. Entonces, esta es un poco la idea. Yo voy a poner en el chat, como para que me quede tiempo para el otro tema, que son las políticas de seguridad, como decía, el reportaje que me hicieron de un canal turco, ¿tá? Entonces ahí, bueno, ustedes van a poder ver con mayor detenimiento. Si ustedes tienen alguna palabra, alguna pregunta sobre este tema, me la pueden hacer, y si no, pasamos al siguiente, como para ir avanzando. O sea, acá hay una cuestión más también, que yo no lo omití decirlo. Acá, en lo que tiene que ver con el proceso penal, acá hay una discusión muchas veces. Si estamos, acá hay dos tipos de modelos. Acá hay dos tipos de modelos. Tenemos, por un lado, el modelo inquisitivo, que básicamente el modelo inquisitivo es el que rige, digamos, de alguna manera regía antes con el Código Procesal anterior y de alguna manera tiene ciertos reflejos en la legislación actual, en el fuero federal, y tenemos un modelo más diferente, que es el modelo acusatorio. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, el modelo inquisitivo, tenemos acá un juez que lo que hace es él mismo investiga y de alguna manera autoriza, digamos, restringir ciertos derechos y ciertas facultades que tiene una persona. Y entonces, esto se decía históricamente, que el poder que tenía un juez de instrucción era mucho más grande que el poder que tenía el presidente de la nación. Porque el presidente de la nación no tiene posibilidad de poner a una persona presa. El juez de instrucción lo podía poner preso, le arruinaba la vida a quien sea, y prácticamente no tenía que dar demasiadas explicaciones de esto, salvo cuando llegaba a las instancias superiores, que a lo mejor a veces, excepcionalmente, revertían una de estas situaciones. Entonces, esta es otra discusión que se da. Otra cuestión que también menciona el proyecto, que olvidaba decir, el tema de que la actual forma de organizar la justicia, de organización que tiene la justicia, afecta el tema de las investigaciones de crimen organizado. Entre la investigación de crimen organizado podemos mencionar desde el narcotráfico, podemos mencionar la trata de personas, corrupción, lavado de dinero, cuestiones, qué sé yo, a veces aduaneras. Entonces, acá hay un tema que, para investigar este tipo de delitos complejos, se requiere otro tipo de poder judicial. Entonces, esto de alguna manera también lo refleja el proyecto. Pero insisto, esto requiere otro tipo de soluciones que digamos, no creo que vayan a ser resueltas, porque creo que el foco se pone automáticamente en mayor cantidad de jueces. La mayor cantidad de jueces no va a lograr que el Poder Judicial mejore por sí solo. Hay que hacer reformas
digamos, internas, adentro de la organización, cambiar los incentivos, lograr que los incentivos que tiene cada integrante de la justicia estén alineados con los incentivos que tiene la organización y que que la sociedad espera que haga esa organización. Hay cuestiones que son muy negativas para la justicia, yo ya lo dije. El tema de, por ejemplo, que la designación de los jueces, está bien que sea política, no está mal que el presidente tenga esas atribuciones, pero, digamos, creo que hay que cambiar la lógica de poner al amigo y muchas veces hay que tratar de pensar en poner a la persona, digamos, más capacitada, que la persona que se preparó más, etcétera, etcétera. Esto hoy muchas veces es una ilusión. Esto es una ilusión. El riesgo, por supuesto, de poner una persona que no es del entorno de uno es que a veces esa persona te va a decir, ese juez te va a decir en un momento, mira, no, esto no estoy de acuerdo, y esto sí. Y bueno, eso es un poco la independencia que se busca del Poder Judicial. Como crítica, insisto, al Poder Judicial, la independencia que muchas veces ellos reclaman a la justicia y que se espera de ella, no quiere decir que no tengan controles. Los controles tienen que existir y eso ha dejado de suceder en Argentina. No hay prácticamente control sobre el desempeño de los jueces, no hay control muchas veces en la cantidad, en el resultado que logran sus investigaciones, en lo que tiene que ver el fuero penal, en la cantidad de condenados que hay en relación con las personas que en algún momento fueron sometidas a proceso. Se habla en números que son muy bajos, 3% de condenados en relación con las personas que en algún momento empiezan a tener, empiezan a atravesar un proceso, que por cierto, si hablamos de un proceso penal no es nada agradable. Imagínense, no sé, qué sé yo, si ustedes tienen conocimiento, algún conocido, algún amigo, en lo personal, o sea, los inconvenientes que le puede generar. Entonces, por eso es que esto hay que tomarlo, digamos, con mucha seriedad. No tiene que haber una justicia adoctrinada ni para un lado ni para el otro. Y eso, a mi parecer, se logra, digamos, tratando de lograr de los mejores y también teniendo un control en el desempeño y en la forma en que se encaran estas investigaciones. Creo que había algún colega que quiere hacer alguna pregunta, vi en el chat. No sé si quieren hacerla ahora o pasamos al otro tema. Díganme, por favor. Fernando, yo ahí abrimos a preguntas en el Excelente. chat. Y yo quiero abrir con una primera pregunta, ¿no? Porque el espíritu de esta charla es, obviamente, que sea didáctica, ¿no? Que nos informemos por una fuente distinta que no sea el periodismo, que ya sabemos la práctica periodística, hoy en Argentina está muy vilipendiada, desprovista en muchos casos de una total y absoluta ética, y por eso viene bien este tipo de foros donde un profesor nos puede dar una verdadera clase, informarnos y después cada uno sacar sus propias conclusiones si está de acuerdo o no. ¿Cómo salimos, no? ¿Cómo sale, y esto es una opinión que te voy a pedir, cómo te parece que puede informarse la gente de estos temas si no está presente, por ejemplo, en este foro que hoy estamos desarrollando, ¿no? Qué mal que estamos, qué presos que estamos, que tenemos que informarnos a través de la opinión absolutamente tendenciosa de un periodismo que está corporativizado, que está absolutamente comprado y bueno, y va creando todo, como decís vos, ¿no? Un estado de situación donde la gran mayoría de la opinión pública cree que esta reforma se hace para salvarle las papas, hablando mal y pronto, a una persona, puntualmente lo podemos decir, que es la actual vicepresidenta de la Nación, ¿no? ¿Cómo salimos de esa situación de oscurantismo informativo? Bien, mira, yo creo, o sea, ¿cómo salimos de esa situación? Yo creo que acá, básicamente, acá hay dos cuestiones. Primero, tiene que haber una selección muy buena de los jueces que van a ir. O sea, realmente tienen que ser los mejores. Realmente tienen que ser los mejores. Creo que hay que abrir el Poder Judicial a que haya abogados de la matrícula que de alguna manera puedan oxigenar. Abogados que sean exitosos digamos, en otros lugares, en otros ámbitos, y que puedan colaborar con eso. Entonces,
hoy básicamente el porcentaje muchas veces de abogados de la matrícula que no son del Poder Judicial, que acceden al cargo de juez, es muy inferior. Y esto tiene una explicación, porque los abogados ven el manoseo muchas veces que es esta cuestión de cómo se designa un juez, que esto, a mí me ha pasado en varias oportunidades que están en una terna en segundo lugar, primer lugar, a veces más abajo, y viene, porque qué sé yo, la chiquita esta es amigo, es amiga, me pasó en un caso, bueno, en una provincia del litoral, es amiga de un juez de tal lado que lo conoce a uno que le decían, bueno, de una nacionalidad de Europa, que lo conoce a alguno de la nacionalidad de Europa, el Tano, y entonces el Tano cambió el orden de mérito a través de alguien, o sea, y ese tipo de situaciones son habituales, ¿tá? Son habituales. Hay gente que, digamos, el problema es el tema del consejo de la magistratura. Yo creo, si quisiéramos cambiar eso, lo primero que tenemos que cambiar es el tema del consejo de la magistratura. El consejo de la magistratura ha dejado de ser transparente hace mucho tiempo. O sea, no es lógico, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la designación, que si se hace un concurso en que la primera etapa hay, digamos, no se conoce la identidad de los concursantes, en el momento que conocen los concursantes, se toman entrevistas y se modifica el orden de mérito en base sin ningún tipo de fundamento. Entonces, eso, digamos, desprestigia la justicia. ¿Por qué? Porque vas teniendo acólitos. Acólitos que tuvo el gobierno anterior, acólitos que tuvo el anterior gobierno, que tuvo el otro y el otro. O sea, el tema de la justicia hay un deseo de los poderes de tratar de meter su gente, digamos, como una forma de controlarla, ¿tá? Entonces acá, ese es un tema. ¿Queremos mejorar la justicia? Perfecto. Listo. Pensemos en cómo poner a los mejores, del palo que sean, y no modificar la terna, ¿tá? O sea, sale fulanito primero y no poner al primero, al segundo o al tercero, y a veces se ha puesto gente de la terna complementaria. Eso me parece interesante. Segundo tema, el tema de que cuando hay jueces que están sospechados por alguna cuestión delictual, que ya sea por favorecer indebidamente a alguien, por perjudicar indebidamente a alguien, que no hay que darles, digamos, la posibilidad muchas veces de la renuncia, directamente llevarlos y demostrarle a la sociedad que acá no hay lugar para este tipo de cuestiones. Porque, ¿qué pasa? Teníamos antes un juez, qué sé yo, jueces que no estaban bien vistos dentro del fuero federal. Jueces que renunciaban, que decían que habían sido obligados a hacer tal cosa, esto, lo otro. Entonces, ¿eso qué genera? Que genera que la gente vea la justicia y le pierde toda credibilidad. O sea, dos cuestiones. Mejorar la forma de la selección. Tenemos que pensar que elegir a los mejores es como elegir a los mejores médicos. Algún día nos va a dar la probabilidad de que esos médicos mejores nos salven la vida. Y el otro tema es controlarlo. Y si encontramos que algún juez, algún fiscal está haciendo cosas incorrectas, no darles, digamos, lo que se llama el puente de oro. Hay que ir hasta las últimas consecuencias para demostrarle a los demás que hay cosas que no debe hacer un juez, ¿tá? Hay otros países, no quiero poner la experiencia de otros países, pero que no podemos, que no solamente muchas veces ponen presos a presidentes, ministros, jueces, fiscales, y eso de alguna manera, eso es importante por el mensaje que genera, ¿tá? Así que bueno, espero haber contestado tu pregunta y no sé si querés hacerme otra pregunta con respecto a esto. Sí. Continuamos con una pregunta de Luis, de Chaco, muy interesante y muy concreta, ¿no? Dice, ¿qué beneficios para los argentinos puede traer la reforma judicial? Tangiblemente, ¿qué es lo primero que nos va a beneficiar esta reforma? Mirá, acá no importa tanto lo que diga el proyecto. El proyecto dice tal cual, qué sé yo, un poco lo que expliqué antes, ¿no? Los tres ejes son los que... Acá tiene que ver cómo se aplican, porque las reformas, independientemente del cartel, de lo que aparezca en la ley, tiene que ver la forma en que se aplica, la intencionalidad con la que se aplica.
si yo conociera a futuro cuál es la intencionalidad con la que se aplica, y yo, la verdad, beneficios, o sea, ¿sabés cuál es el único beneficio que creo? Que básicamente tenés un poder en Comodoro Pi que de alguna manera se va a poner gente nueva. Lo que pasa es que la gente nueva, porque no se ha modificado el Consejo de la Magistratura, porque no se ha modificado la forma de realizar los ingresos, tampoco te garantiza que van a ser mejores jueces. Vos no te olvides que el fuero federal se creó en el gobierno de Menem, básicamente. O sea, esos 12 jueces federales fueron los jueces, digamos, de la servilleta. ¿tá? Entonces, digamos, ya estaban desprestigiados de antemano. Entonces, hoy, si vos querés que esta reforma judicial sea positiva, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Tenés que agarrar y tratar de hacer transparente la forma de ingreso. Eso en Argentina parece ser difícil, porque como te dije al principio, estamos en un River Boca que muchas veces no podemos hacerle concesiones a otro. Así que bueno, espero, creo que bueno, no sé si respondí tu pregunta al compañero de Chaco. Muchas gracias. Y tenemos algunas preguntas que se están adelantando al próximo eje temático, que es el eje de la seguridad, ¿no? Queremos que nos cuentes un poco cómo se ha modificado el mapa de la inseguridad en la pandemia, qué ha cambiado, qué ha llegado de nuevo, qué ha desaparecido. ¿Cuál es el paradigma bajo el cual vos entendés a las políticas públicas de seguridad? Me parece que hay varios y bueno, me gustaría saber a cuál abonás vos. Está bien. Mirá, lo que en relación a tu primera pregunta, el tema de qué ha cambiado durante la pandemia, digamos, acá hay cuestiones, digamos, que se han dado durante la pandemia. Entonces, fenómenos observables, que hay menos circulación de gente, había más control de rutas, y eso de alguna manera ha generado una baja en ciertos delitos durante un tiempo. ¿tá? El problema de la pandemia no, el problema de la cuarentena, es que yo ya del primer día yo lo decía, que esto tenía un tiempo de vida diferente, un tiempo de vida limitado, ¿tá? Un tiempo de vida limitado. ¿Y por qué tenía un tiempo de vida limitado? Porque la situación no era lo mismo para la persona que percibía un sueldo, muchas veces que tenía el ingreso asegurado, vamos a suponer una persona que trabaja en el Estado, que una persona que se desempeñaba en el sector privado, ya sea como empresario, como cuentapropista, o que trabajaba en relación de dependencia con este sector. Entonces, este sector, una gran parte de este sector, porque no todo el sector se ha visto perjudicado, una gran parte de este sector se vio realmente perjudicado. Por suerte, algunas medidas del gobierno trató, digamos, de suavizar el impacto que tuvo. ¿tá? Hubo distintos ingresos y subsidios que se dieron, que mucha gente, digamos, tuvo una situación más relajada en relación a este problema, porque el problema de la pandemia, digamos, existía, se creía que la mejor manera era la cuarentena para evitar el contagio masivo, y básicamente, dentro de todo, salvando algunas cuestiones vinculadas al principio de la emergencia, dentro de todo se manejó bastante bien. Se manejó bastante bien porque no dejó de haber, no faltó el suministro de alimentos, no faltó el suministro de combustibles, no se vio perjudicado algunas actividades como son la salud, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, ¿qué hay de diferente? Hay una nueva modalidad de delinquir. Hoy, por ejemplo, hay una mayor cantidad de estafas a través de medios electrónicos, se ven, hoy se habla más de delitos informáticos en los cuales te roban tu clave de la tarjeta de crédito, hacen compras con ella, te sacan dinero de la cuenta, o sea, hay un montón de situaciones, digamos, que hoy, como la gente utiliza más este tipo de medios de pago, la delincuencia se monta ahí y empieza a sacar provecho. Hay otras actividades que, como yo te decía, las actividades económicas no se vieron perjudicadas. Hay actividades económicas que no se vieron perjudicadas
y eso de alguna manera tampoco perjudicó a ciertas actividades delictivas. O sea, si vos me preguntás a mí, faltó, digamos, dejó de haber el narcocriminalidad en la pandemia, no dejó de haber. Digamos, se adaptó a otra forma. Digamos, el consumo y la comercialización de este tipo de productos, digamos, se mantuvo y hasta creció por las cuestiones del encierro, etcétera, etcétera. Y de alguna manera lo que sí cambió, digamos, es la forma de hacer muchas de estas cuestiones. Ha cambiado también el perfil del consumo de estupefacientes. Hay estupefacientes que hoy se están consumiendo más que antes. Y hay otra cuestión ahí que también que surgió en los últimos tiempos, el tema del incremento de la violencia. O sea, incremento de la violencia en algunos delitos. Por ejemplo, delitos contra la propiedad. O sea, acá hay una cuestión que, para poder hablar en políticas públicas con propiedad, hola, uno tiene que ver los números, chupada de tiene que ver cola, las estadísticas. 500. Hola, hola. Hola. Por favor, le Continúa. pedimos los micrófonos. Continúa, Fernando. Sí, les decía, acá lo que uno tiene que ver son las estadísticas. En política pública no podemos creernos, digamos, un poco la realidad que nos muestran los medios. La realidad que nos muestran los medios es una realidad, pero hay otra realidad que, digamos, que tenemos que ser prudentes y tratar de captarla y tratar de analizarla lo más objetivamente posible. Para ello, tenemos que emplear dos herramientas. Una es el tema de las estadísticas. Es muy importante las estadísticas y cómo se hacen las estadísticas a nivel delictual. Y el otro tema es el de empleo de la inteligencia. La inteligencia es una mala palabra en Argentina, por todo lo que trae asociado, ¿tá? Pero es una herramienta fabulosa para poder entender la problemática criminal. Si yo tuviera, por ejemplo, que explicarles un poco cuál es el beneficio de la inteligencia. Para no hablar tanto de este gobierno, prefiero usar ejemplos de otra época. En el 2003-2004 hubo un incremento, siempre uso este ejemplo, en los niveles de homicidio en ocasión de robo automotor, ¿tá? Entonces, en ese momento había una crisis terrible, todos los días mataban a alguien para robarle el auto. Entonces, ¿qué se empezó a analizar? Alguien empezó a pensar y dijo, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estos homicidios cuando alguien está con el auto para sacarle el auto? Entonces, se empezó a analizar y dice, bueno, acá esto está relacionado, por ejemplo, con un incremento, estaba relacionado con dos cuestiones. Con un incremento en los aranceles de importación de las autopartes que venían de Brasil, ¿tá? Y eso generó, digamos, como había un incremento en las autopartes que venían de Brasil, eso generó un mayor mercado de autopartes a nivel doméstico. Y las autopartes, si bien hay fábricas de autopartes, digamos, era más barato conseguir un auto robado y cortarlo. Entonces empezaron a trabajar con mucha mayor intensidad los desarmaderos. Y los desarmaderos, básicamente, cuando en el 2003-2004 empezaron a aparecer autos que solamente para poder robarlos necesitabas la llave que tenía el conductor, que tenía determinadas características esa llave. Entonces, ¿cuál era la única manera de conseguir, o cuál era la manera más sencilla? Era terminar con la vida de esa persona, sacarle el auto, llevar el auto a cortar y eso dividirlo. Entonces, la inteligencia, que como dije recién es una muy mala palabra, nos permite entender desde una manera más completa el problema criminal, ¿tá? Entonces, bueno, un poco contestando tu pregunta. En relación, me habías preguntado también la segunda parte de la pregunta, no me acuerdo, perdón. Sí, la pregunta era, bueno, un poco bajo tu análisis, ¿cómo ves las medidas que está lanzando el gobierno? ¿Cómo ves las medidas que está lanzando la provincia de Buenos Aires? Si hay sinergia entre ambas medidas. Mira, en lo personal, o sea, yo creo que acá cuando vos hablás de seguridad y cuando hablas de política pública en general, vos siempre tenés que analizar tres niveles que son un nivel estratégico, un nivel operacional y un nivel táctico. Y esto es muy importante entenderlo, esto es muy importante. Digamos,
el nivel táctico, vamos a empezar de abajo para arriba. El nivel táctico tiene que ver, digamos, con lo que vos tenés cerca, con la, qué sé yo, por ejemplo, en temas de seguridad, la policía investiga una banda de ladrones que roba acá en el barrio donde estoy yo. Y entonces se empieza a analizar la forma, el modus operandi de estos ladrones, entonces se empieza a trabajar, digamos, cómo buscar una manera de contrarrestar el accionar de estos ladrones. Cuando vos pensás en el nivel operacional, digamos, está relacionado con lo estratégico. Y ahora voy a explicar básicamente. O sea, de alguna manera es lo estratégico, voy a dejar suspendido un poco lo operacional para entender lo estratégico. Lo estratégico un poco marca las grandes orientaciones de la política. Las grandes orientaciones de la política. Yo creo que básicamente una de las orientaciones del actual gobierno, por ejemplo, del ministro de Seguridad de provincia, Berni, digamos, vive en una emergencia, realmente está en un problema serio, porque no es un problema solamente de seguridad, es un problema que hay desigualdad, que hay una pobreza extrema, que hay bandas de criminales que, digamos, que siguen intactas, y enfrentar esta situación requiere todo al mismo tiempo hacer un montón de cosas, ¿tá? Entonces, muchas de estas cosas que se prevé que va a hacer el ministro de Seguridad no tiene él mismo las capacidades que necesita para poder enfrentarlo. Entonces, hay cuestiones que sí él va a tener que hacer algo y hay cuestiones que se las va a tener que suministrar, por ejemplo, la Nación. En estos días se hablaba que, por ejemplo, la ministra de Seguridad de la Nación quiere darle una mayor cooperación, cooperar en mayor sentido con la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá aparece un poco lo que es lo que yo decía, la cuestión operacional. La cuestión operacional trata de operacionalizar los objetivos estratégicos, ¿tá? Y es importante el tema de la estrategia, analizarlo, porque la estrategia lo que te da, digamos, te permite planificar. Está mal dicha la palabra planificar porque quiere decir otra cosa, pero para entenderlo así, para hablarlo en el llano, lo que te permite es planificar. ¿Y planificar qué? Básicamente vos lo que analizás, hay un modelo, cuando uno analiza, por ejemplo, la política de seguridad, que es el modelo de Bartlett, ¿tá? Y el modelo de Bartlett, ¿en qué consiste? Digamos, vos lo que haces, analizás en simultáneo, por ejemplo, pensás una estrategia, pensás los objetivos que tenés, ¿tá? Primero pensás los objetivos que tenés como político. Esos objetivos vos le decís, bueno, vamos a bajar, como yo dije antes, la cantidad de homicidios en ocasión de robo. Perfecto. Entonces, esos son los objetivos políticos. Y eso, ¿a quién se lo da? Al que va a trazar la estrategia. Y la estrategia es la secuencia de pasos que vos necesitás para lograr ese objetivo. Y ahí que aplicás medios, los medios que tenés vos y medios que te va a dar otro, ¿tá? Y básicamente lo que siempre hay que tener, que la situación que vos estás viendo hoy va a cambiar en el futuro. Por eso es que vos tenés que analizar permanentemente la evolución que tiene. Entonces, ¿qué cuestiones básicamente tenemos hoy? Dicho todo esta introducción, ¿qué problemas hoy tiene, digamos, el gobierno? Hoy el gobierno básicamente tiene que una impresionante ola de violencia, que no sabemos bien por qué se genera, habrá que analizarlo por qué se genera. Tenemos el tema que siempre está presente, la falta de, digamos, la falta de la situación económica, una crisis en la situación económica, que está agravada, digamos, en parte heredada del pasado gobierno y en parte agravada por la pandemia, porque, digamos, la economía se planchó, y eso, ¿qué es lo que genera? Genera que, por ejemplo, distintas organizaciones criminales que existen sigan operando, y las organizaciones criminales no siempre se dedican a lo mismo. A lo mejor el robo de bancos que uno encaraba en algún momento, después el tipo, digamos, como hay una mayor respuesta del Estado para los robos de bancos, se pasa al negocio de los secuestros extorsivos. Y después de los secuestros extorsivos va a pasar, qué sé yo, a dedicarse a la cuestión de narcocriminalidad, y después va a pasar a otro tipo de actividad. Entonces, y además de esto, lo que tenemos que entender,
digamos, cuestión viva que nos muestran los actores criminales, lo que tenemos que ver son ese tipo de cuestiones inesperadas que nos ha generado, por ejemplo, el tema de la cuarentena y la pandemia. Entonces, nosotros obviamente que no sabíamos, no teníamos manera de saber en el 2019 que iba a haber una pandemia. Era dificilísimo, y el que dice que lo podía hacer, bueno, me encantaría que me cuente cómo. Y así como en la cuarentena, hay momentos, hay situaciones que siempre cambian repentinamente. Entonces, acá hay que trabajar con un enfoque muy importante, que es el enfoque de riesgos. Este enfoque de riesgos básicamente no solamente evalúa la situación anterior, no solamente evalúa la situación actual, sino que tiene que imaginar, digamos, hipotéticamente situaciones que pueden aparecer. Entonces, un poco hablando del gobierno. El día después de que levante la cuarentena, nosotros nos vamos a encontrar con un país distinto. Nosotros realmente nos vamos a encontrar como ha pasado en otros países, porque el país, ya sea desde lo económico, desde lo social y hasta lo individual, las personas creo que han cambiado. Entonces, lo que nosotros ya tenemos que pensar, trabajar, es qué vamos a hacer a futuro como ministro de Seguridad, qué vamos a hacer a futuro de la nación y qué vamos a hacer a futuro como ministro de Seguridad de la provincia. Hay cuestiones que no admiten, digamos, que nos agarren, como se dice, con los pantalones bajos. Nosotros ya tenemos que pensar una respuesta para enfrentar estos temas. Entonces, ¿qué creo que va a suceder a futuro, por ejemplo? Bueno, yo creo que los delitos, esto lo dijo la ministra de Seguridad, los delitos contra la propiedad van a tender a crecer. ¿Por qué? Porque hay una economía que colapsó. Va a haber fuentes de trabajo que ya no están. Entonces, las personas, digamos, un poco, muchas veces operan en base a oportunidades. Hay gente que opera en base a valores y hay gente que opera en base a oportunidades. Si tiene la oportunidad de sacar un lucro, digamos, con alguna cuestión criminal, probablemente lo haga. Entonces, esta cuestión va a incrementarse. Otra cuestión que se va a incrementar, el tema como yo dije, y se va a incrementar todavía más, el tema de los delitos, los delitos de cibercrimen. Acá hay un tema que hay que prepararse. ¿Por qué? Porque la sociedad está permanentemente, y a partir de este momento, está cambiando. ¿Está cambiando en qué sentido? Probablemente cambie la forma de trabajar, probablemente cambie la forma de operar los bancos, seguramente van a cambiar la forma en que opera el Estado. Entonces, esto requiere, digamos, ciertos cuidados. Entonces, toda esta situación que es compleja de por sí, ¿cómo se puede mejorar a nivel país? Bueno, acá tiene que haber una apertura en ese sentido. ¿Una apertura en qué sentido? Ni la ministra de Seguridad, ni el ministro de Seguridad saben todas las situaciones y los riesgos que pueden venir. Entonces, sería muy bueno que convoquen a distintos actores, que convoquen a especialistas y que participen de alguna manera en ciertas etapas de la planificación, que participen en ciertas etapas de una estrategia. ¿Y esto qué le va a permitir? No solamente tener un enfoque más holístico, un enfoque más general, sino también le va a permitir tener mayor legitimación. Hoy, la ministra de Seguridad, por las razones que sean, digamos, probablemente no conozco el espacio de ustedes, no lo sé, pero en otros lugares, digamos, tiene una muy mala imagen, se considera que es una académica que tiene poco contacto con la realidad. Esta realidad no es, digamos, aplicable a Bernie. En ese sentido, Bernie en ese sector tiene un mayor reconocimiento, porque, digamos, le toca bailar con la más fea. La más fea es la seguridad de la provincia de Buenos Aires, y realmente se reconoce el trabajo que hizo el tipo, y de alguna manera también se reconoce algunas cuestiones, defectos que tuvo Bernie en su primera gestión. Esa cuestión de querer mostrarse más, esa cuestión que tenía antes, que aparecía bajándose del helicóptero, saliendo sacándose la ropa de buzo, o participando a veces en un allanamiento. La función de un ministro de Seguridad no es esa. La función del ministro de Seguridad es conducir a la gente. La función del ministro de Seguridad es transformar el grupo,
el sistema que él tiene que conducir y tiene que tener en cuenta, tiene que tener la agilidad mental para adaptar a los nuevos riesgos y a los nuevos desafíos. No quiero, digamos, abundar en esto, pero si me quieren hacer alguna pregunta y si no, continúo. Vamos a parar acá momentáneamente. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, Fernando, tenemos preguntas. Una pregunta que se conecta con lo que dijiste, ¿no? Que durante la pandemia y en la pospandemia van a crecer los delitos sobre la propiedad. Bueno, ¿qué opinión tenés acerca de la toma de tierras que está ganando lugar en la agenda pública de la seguridad? ¿Qué nos podés contar acerca de la situación, posibles soluciones? Mirá, yo reconozco digamos, distintos puntos de vista de esta cuestión que describís. O sea, por ejemplo, reconozco la necesidad de mucha gente que necesita una tierra para vivir, una tierra para producir. Reconozco que también hay muchas veces interesados que tienen una extensión de tierra, que quieren conservarla. Y bueno, y acá el Estado tiene que trabajar, digamos, y el Estado también tiene que trabajar en cómo resolver esta situación. Los dos derechos son atendibles, creo que el tema de la toma de tierras es un tema, para decirlo, yo no quiero usar la palabra me solidarizo con uno o con otro, pero digamos, a mí no me causa gracia que haya extensiones de tierra enormes que no producen nada. ¿Tá? En Estados Unidos esto se cambió en algún momento. En Estados Unidos, ¿pero qué se cambió? No se cambió con forma de toma de tierras. El Estado puso las cartas en el asunto y dijo, bueno, miren, acá hay que hacer estas modificaciones, esto, el otro, y dio la oportunidad de las tierras improductivas ponerlas a producir. Generó impuestos para obligar, digamos, a tratar de hacer productivas esas tierras. Yo acá creo, digamos, que esto tiene que hacerse de una manera organizada. El tema de la toma de tierras, lo que va a traer aparejada es una cuestión de la violencia, porque si la gente que tiene en ese momento la posesión, la propiedad, no quiere consentir esa situación, ahí vamos a ver un incremento de violencia, con heridos, con muertos. Entonces, esto el Estado de alguna manera tiene que atenderlo. Yo no creo, digamos, que la solución a esta cuestión, digamos, de la vivienda sea el tema de la toma de tierras. Creo que hay que buscar otra manera. El intermediario, el árbitro tiene que ser el Estado. Y también hay cuestiones que nosotros tenemos que pensar a largo plazo. En el corto plazo puede parecer que es la solución. Bueno, a este que tiene 1000 hectáreas, vamos a sacárselo, le sacamos la mitad y lo dividimos en tanta parte. Digamos, hay una cuestión ahí que nos va a generar a futuro un problema, nos va a generar a futuro en cuanto a falta de credibilidad, en cuanto a falta de seguridad para inversiones, y muchas veces un problema grave que tenemos en nuestro país es el tema de las inversiones. Las inversiones no van a ir a lugares donde se toleran tomas de tierras, donde hay nacionalizaciones masivas, al contrario, van a huir. Y cuando no hay inversiones tampoco va a haber crecimiento. La seguridad de alguna manera tiene también que tener en cuenta esta cuestión, además de la cuestión de el tema de las personas que no tienen un hogar, o la cuestión de los aborígenes, de los pueblos originarios, denominados pueblos originarios, que están ahí, digamos, tomando terrenos ahí en la zona del lago Mascardi. Es un problema serio, creo, el Estado tiene que atenderlo, pero no hay que permitir graciosamente el tema de la toma de tierras. ¿Por qué? Porque en algún momento va a llegar la idea de que la única forma de resistir a esto es defenderte por tus propios medios. Y ahí empezamos con el inicio, espero que no, que sea con muertes, con enfrentamientos, y espero que no sea una guerra civil. O sea, no quiero ser apocalíptico, pero el Estado tiene que ser el árbitro en esto. Yo no comparto la posición de la ministra de Seguridad que diga que no es un problema de seguridad. Digamos, es lógico que una ministra pueda decir esto es un problema de seguridad, esto no, eso es parte de la selección
de cuestiones, digamos, que se los problematiza, y a esas cuestiones que se problematiza se les va a aplicar una política pública. Yo no creo que esto haya que el Estado se tenga que desentender. El Estado tiene que estar presente. El Estado tiene que ocuparse de las cuestiones de la vivienda, sí, pero si nosotros hacemos eso, esto no, creo que no termina bien. Fernán, sí, Sí. Tenemos más preguntas. Hace un tiempo, bueno, hubo una gran polémica acerca de la salida que se le otorgó a los presos en contexto de pandemia, y bueno, eso ha traído consecuencias que han sabido capitalizar políticamente un grupo político en detrimento de otro. Sabemos que no ha sido una medida que ha brindado el Ejecutivo, que ha aplicado el Ejecutivo, sino el Poder Judicial. Pero bueno, se ha desinformado, se ha hecho confundir mucho a la gente y queremos conocer tu opinión acerca de eso. Bien. Es una muy buena pregunta esa. Yo creo que... Los micrófonos, por favor, compañeros, por respeto al expositor. Sí. Yo creo que ahí el tema este de las salidas que se les dio por el COVID acá, obviamente que es un tema muy polémico, es un tema absolutamente polémico. Primer tema que yo voy a abordar acá. El servicio, la política penitenciaria está en crisis. ¿tá? Está en crisis la política penitenciaria, y si la política penitenciaria está en crisis, eso hace que esté en crisis la seguridad. Uno de los ejes de la política de seguridad es la política penitenciaria. Segunda cuestión, ¿por qué está en crisis el servicio penitenciario? El servicio penitenciario está en crisis ya sea por superpoblación, por una mala estrategia de la cuestión penitenciaria. ¿Por qué? Básicamente, ¿a qué debería atender la cuestión penitenciaria? Y en primer lugar, a la seguridad de la sociedad. En segundo lugar, también a la seguridad de las personas que están recluidas ahí. Y en tercer lugar, y yo no sé si no lo pondría en primer lugar, el tema de la resocialización. La resocialización hoy es no sé cómo decirlo, es una ilusión. Es una ilusión. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario es absolutamente, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque muchas veces no hay trabajo para las personas que quieren trabajar, porque a veces, insisto, los incentivos están puestos en otras cuestiones, y acá el incentivo, insisto, tiene que ser la posibilidad de que la persona, el tipo o tipa, que en un momento deje el establecimiento penitenciario, esté adaptado y se pueda desenvolver con normalidad en el ambiente donde le va a tocar. Entonces, dicho esto, o sea, esta cuestión de la crisis penitenciaria, la conocen los jueces, no hacen demasiado, pero la conocen, y también la conocen los abogados. Entonces, ¿qué hacen al respecto? ¿Qué tratan de hacer? Y bueno, esto fue una excusa, fue una buena excusa lo del COVID. ¿Por qué fue una buena excusa? Porque si el sistema penitenciario funcionara bien, o sea, habría que poder aislar a las personas que están con COVID y hacer cumplir la condena. ¿tá? Pero ha generado esta oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad, básicamente? La oportunidad es, se le permite salir con el tema de que tienen una patología, etcétera, etcétera. Eso me parece legítimo, pero también no hay que olvidarse que hay una cuestión, digamos, hay una corruptela en esta cuestión, hay una cuestión subjetiva en lo que considera un juez, lo que no considera otro juez, y bueno, en este tema hay jueces que son demasiado generosos, y muchas de esas personas que han salido han volvido a reincidir, porque a esas personas, ahí aparece de vuelta la crisis del servicio penitenciario, el tipo se lo larga y no se garantiza que ese tipo tenga trabajo, que tenga un seguimiento del tratamiento, etcétera, etcétera. Y acá también la otra cuestión que es muy difícil con el tema del COVID es saber si una persona se va a morir si se contagia o no. Entonces acá aparece también la disyuntiva. Bueno, si yo no te largo, te vas a morir.
porque eventualmente sos diabético, sos asmático o tenés una cardiopatía. Y a lo mejor no teniendo ninguna de estas tres te vas a morir. Entonces, tampoco es hay muchas cuestiones que no se conocen sobre el tema del COVID. La otra cuestión es que si yo lo hago graciosamente esto, digamos estando en crisis el sistema penitenciario tal como está, termina generando una sensación de inseguridad. Acá muchas veces en políticas públicas, y acá quiero machacar este tema, es más importante la percepción que tiene la gente, muchas veces a través de los medios, que la realidad misma, ¿tá? Entonces, este tema, como bien vos dijiste, o sea, el Poder Ejecutivo dijo, yo no tengo nada que ver, o sea, yo sé que el presidente conoce esta realidad, fue abogado penalista, profesor de Derecho Penal, sabe de lo que está hablando, pero obviamente por su rol de presidente no tiene nada que decir sobre esta cuestión. A lo mejor pueden decir los jueces y a lo mejor el ministro de Seguridad, que tiene que lidiar con esa cuestión, digamos, de personas que pueden salir de la casa, de la prisión y que son, digamos, posibles reincidentes. Entonces, ahí hay que trabajar, en el tema de la reincidencia, cómo evitar la reincidencia. Yo tengo, independientemente, bueno, yo te dije, soy abogado penalista, yo tengo varios clientes que han obtenido ese beneficio, y bueno, en definitiva, creo que en la mayoría de los casos les correspondía por la cuestión del riesgo. Hay cuestiones que probablemente yo si hubiera sido juez, no los hubiera concedido. Pero bueno, esas son valoraciones que muchas veces hacen los jueces. Y acá también tenés, algo que, como dije en su momento, criticaba al gremio de los jueces. Acá también hay que darle la posibilidad a los jueces, hay que darle la posibilidad de poder defenderse. Muchas veces los jueces hablan por sus sentencias, y cuando a veces creen objetivamente que alguien va a hacer las cosas bien, y ese que hace las cosas bien no las hace y vuelve a reincidir, se lo quiere colgar al juez. Y bueno, si el juez tuvo sólidos argumentos para actuar en ese sentido, tampoco podemos salir a quemar gente por la hoguera. O sea, en esto hay que ser justo, hay que ser ecuánime. Lo que no hay que permitir, digamos, la cuestión de la corruptela, cuestiones, digamos, de negociados, ese tipo de cuestiones que bueno, los que trabajan en el foro penal conocen algunas de estas cuestiones. Fernando, vamos a hacer la última pregunta, y es un poco sintetiza lo que todos nos preguntamos, ¿no? Los que no somos especialistas, no tenemos el expertise que tenés vos en esta materia, y es la siguiente, las hace Carlos desde Ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, vemos que cada vez hay más presencia policial en la calle, vemos que cada vez se invierte más en equipamiento, en tecnología, la presencia del personal policial es absolutamente fáctica porque se lo ve. Ahora, ¿por qué los números nos siguen chocando tanto, siguen siendo alarmantes y siguen siendo preocupantes, pese a que el crecimiento de la fuerza de seguridad en la calle, la presencia y el equipamiento crece, pero no bajan los índices? Bien, acá yo hago acá hay dos cuestiones que mencionaste, cantidad de hombres en la calle y el tema de equipamiento. Acá es muy importante, o sea, si vos querés bajar los índices, tenés que utilizar el mejor equipamiento disponible. El mejor equipamiento. El mejor equipamiento tiene que tenerse mucho cuidado porque muchas veces hay negociados detrás de eso. Entonces a veces se terminan comprando el equipamiento que no es el mejor, a lo mejor un precio más caro. Entonces ese es un tema que hay que evaluarlo bien. Pero lo más importante es el equipamiento que vos necesitas. ¿Para qué necesitas ese equipamiento? Para tener una reacción rápida. Probablemente, o sea, yo te quisiera hacer un ejemplo. Vamos a suponer que vos tenés que cubrir 100 manzanas de responsabilidad para darle seguridad, ¿tá? Entonces vos acá esas 100 manzanas, vos podés hacer distintos sistemas para poder mejorar esas 100 manzanas. Pero vos sabés que esas 100 manzanas no son todas iguales. Tenés algunas que van a ser terrenos baldíos, tenés otras que van a ser
qué sé yo, por ejemplo, zona comercial, zona de bancos, zona de viviendas, zona de, qué sé yo, digamos, de villas miserias, de barrios emergentes, o sea, diferentes situaciones. Entonces, esas diferentes situaciones, a vos necesitas planificar de una manera muy especial. Y esa planificación, por ejemplo, ¿qué es lo más importante? O sea, que vos desarrolles esta capacidad que yo te dije al principio de aplicar inteligencia, ¿tá? Y aplicar el análisis criminal, que es otra disciplina importantísima. O sea, vos podrías hacer, si tuvieras que cubrir esas 100 manzanas, poner un agente en cada una de las manzanas, si tenés más agentes mejor, pero a lo mejor eso hace que a lo mejor vos, muchos de los problemas que hay, que normalmente son invisibles a la vista de cualquier persona, no los vas a poder ver. La otra posibilidad, digamos, es no tener agentes en las 100 manzanas, agarrarlos, concentrarlos de una forma distinta y aplicar más intensamente las herramientas tecnológicas, ya sea para controlar el delito y para controlar a la policía. Los dos requieren un tipo de control fundamental, ¿tá? Entonces, si vos me preguntás a mí, o sea, ¿qué necesitas? Necesitas mucha tecnología. Necesitas aplicar permanentemente el análisis criminal. Y esto, para eso tenés que capacitar a la gente. Y también lo que necesitas es el tema de tener esta tecnología, digamos, no solamente se requiere, por ejemplo, de cámaras. Vos, además de las cámaras, necesitas mecanismos para dar una respuesta rápida. A lo mejor vos tenés concentradas las fuerzas disponibles que tenés, esos 100 policías, los tenés en 3 bases y los tenés disparados, programados con una alerta para que en 30 segundos puedan llegar al objetivo, ¿tá? Yo lo que quisiera preguntarte es que vos me digas, si no alguno de los oyentes, en caso que alguno llame a la policía por algún problema, ¿cuánto puede demorar la policía en llegar a ese lugar? Entonces, eso es muy importante, es más importante que la cobertura manzana por manzana. Diagramar, pensar en la capacidad de respuesta, organizar, digamos, las bases en función de distintas cuestiones relacionadas con el terreno, de las vías, etcétera, etcétera. La otra cuestión es el tema de trabajar más intensamente con la tecnología y tener una mayor vinculación con la gente. La seguridad no es una cuestión solamente policial. La seguridad, si nosotros queremos una buena seguridad, necesitamos que la gente llame, necesitamos que la gente a lo mejor saque una foto, necesitamos que la gente, si ve una situación relacionada con el crimen organizado, con el narcotráfico, que pueda informar esa situación. Hay una crisis de confianza, o sea, y eso requiere tiempo. ¿Se puede mejorar? Hay países que lo hicieron, pero se puede mejorar, pero hay que trabajar en eso. Muy complejo. Muy interesante, Fernando. Bueno, primero, antes de pasarle la palabra a Sandro, queríamos consultarte a vos sobre tus redes sociales o algo para poder estar en contacto, así te podemos seguir. Sí, mira, soy medio virgen con las redes sociales, no hace tanto que estoy con las redes sociales. A ver, tengo, el Facebook lo uso para los amigos, ¿no? Pero para la familia. Pero lo que sí, el LinkedIn lo uso permanentemente. Tengo 2 LinkedIn, que busca Fernando Gabriel Zaragoza, hay uno que aparece investigador de políticas públicas y otro abogado penalista. Las cuestiones vinculadas a las políticas públicas las pongo ahí, en la parte de investigador académico, ¿tá? En cuestiones vinculadas a las políticas públicas. Independientemente de eso, yo los invito, yo estoy dando un curso los viernes en la Universidad de La Plata, un curso que estoy dando, el otro día dimos la primera clase. El curso se llama Políticas Públicas de Seguridad en Latinoamérica, y básicamente un poco lo que se habla ahí en 13 sesiones, traigo gente de distintas partes del mundo, yo me capacité en distintos países en estos temas, y un poco lo que yo quiero que vean es que la cuestión de seguridad no es una cuestión solamente policial, que acá la sociedad y cada una de las profesiones tiene mucho para aportar, no solamente una intervención directa, sino a través de formar, digamos, redes. Las redes son importantísimas, ya sea para legitimar a la policía,
para controlar a la policía y para tratar de muchas veces cambiar ese entorno criminal que muchas veces se da, sobre todo cuando hay una fuerte presencia de crimen organizado. Pensemos en las favelas de Brasil, por ejemplo. Así que bueno, pone Fernando Gabriel Zaragoza, volviendo a lo de LinkedIn, y ahí aparece investigador en políticas públicas. Perfecto, buenísimo. Bueno, primero gracias a todos los que hicieron las preguntas, que nos fueron mandando y que Gustavo fue leyendo. Y Sandro, también vos para agradecerle a Fernando esta participación, por favor. Bueno, Fernando, Bien. la verdad que muy linda la charla, una experiencia y una persona muy experimentada. La verdad que nos llenaste mucho, esta charla daría para una horita más y quizás a lo mejor un poquito más por lo que sabés, ¿no? Bueno, agradecerte en nombre de Argentina Nace y bueno, y ahora le voy a pasar la palabra a nuestro presidente, que es Pablo Das Neves, que bueno, te va a hacer la despedida. Pablo. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado y quedo a disposición para cuando lo consideren. Bueno, Sandro, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Un gusto. En primer lugar, le pido disculpas a todos por haberme demorado en entrar. Tuve una complicación familiar, pero no quería perderme, aunque sea el final de la charla. Escuché atentamente, creo que es muy importante todo lo que planteaste vinculado a la inversión en tecnología para las necesidades de seguridad. Yo recuerdo en su momento cuando fui concejal aquí en la ciudad de Trelew, recuerdo que declaramos la emergencia en seguridad y fomentamos el desarrollo de todo un sistema de videocámaras, que bueno, que en su momento contribuyó a bajar los índices que teníamos de inseguridad en nuestra localidad. Fue modelo que se tomó luego en toda la provincia, incluso con una estrategia de cuadrículas para que la policía tuviese mejor tiempo de respuesta. Por eso te escuchaba y la verdad que comparto plenamente lo que has dicho. Me acuerdo en su momento de haber estudiado algunos casos, como el caso de Londres, que era la ciudad del mundo con mayor cantidad de cámaras por habitantes. Realmente muy, muy interesante. Por eso agradecerte, la verdad que me hubiese gustado escucharte un poco más y seguramente invitarte a un café en conjunto con toda la agrupación, porque creo que estos temas son importantes para profundizar, para aprender. Y bueno, agradecerte tanto a vos como a todos los asistentes que hoy, un domingo, estuvieran presentes, escuchando y aprendiendo realmente de la gente que sabe. Por eso, simplemente eso, agradecerte y seguramente te vamos a seguir molestando para seguir aprendiendo. Bueno, muchas gracias, de verdad. Como dije, a mí me gusta la política, digamos, me formé para esto y es la primera vez que estoy hablando con una agrupación política. Realmente muy agradecido y bueno, insisto, si cualquier otra oportunidad estoy disponible y los invito a participar. Bueno, ustedes tienen un buen representante que es José María, que les va a contar un poco de lo que se va a ir viendo en el curso. Así que muchas gracias de verdad. Gracias a todos. Gracias. Un aplauso para el expositor. Muchas gracias. Y después ya va a estar subido también en el canal oficial de YouTube de Argentina. Exactamente. Bueno, muchas gracias a excelente, todos. excelente, de verdad, y Buen domingo. fue para mí un placer. Y bueno, algunas preguntas tengo que decir que me acorralaron, que uno no puede decir lo políticamente correcto, pero bueno, traté de ser lo más honesto posible. A veces es así, a veces uno dice cosas que probablemente ofende a algún sector, a alguna organización, pero bueno, creo que hay que hablar con la verdad siempre. Así que eso es lo que traté de hacer. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Fernando. Gracias, Fernando. Bueno, compañeros, nos vemos la próxima, el miércoles a las 18 horas. Hacé el parroquial, dale, Gustavo. Dale, miércoles, ya te voy a mandar la invitación también, Fernando, seguramente es un tema que te interesa mucho. Este miércoles 9 de septiembre es a las 19 horas. 19 horas nos va a hablar la doctora Silvia Kucher, es una funcionaria del Ministerio de Trabajo que se encarga de los operativos de fiscalización para combatir el trabajo infantil y velar por la protección del trabajo adolescente. Así que bueno, Fernando, te esperamos. Es una funcionaria con mucha experiencia, con mucha militancia combatiendo este flagelo que es el trabajo infantil. Así que bueno, esperemos ser la mayor cantidad de compañeros y compañeras
presentes en el Zoom. Así que los esperamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad. Y bueno, voy a tratar de estar el miércoles, no te Yo te voy a prometo, mandar la pero invitación. dale, bueno. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos A vemos. la orden, a la orden. Gracias.